Bienvenidos a Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsin, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Sonepsin, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, Red Sinapsis. Hoy hablaremos sobre Chemobrain, o también llamado los cambios cognitivos asociados a las terapias oncológicas. Yo soy Florencia del Río, soy miembro del grupo de trabajo de neurooncología, soy neurooncóloga de Clínica Alemana y soy la coordinadora del Comité Nacional de Tumores Cerebrales del Ministerio de Salud. Hola, mi nombre es Gabriela Montesino, yo soy neurooncóloga también, soy miembro del GT Neurooncología de Sonepsin y trabajo como neurooncóloga en Hospital Dipreca y en Clínica de Vallenar Recoleta. Y hoy queremos hablar con ustedes sobre un tema que es muy frecuente, es muy transversal de los pacientes oncológicos y probablemente no es muy bien entendido ni por los equipos de salud y probablemente tampoco por los pacientes. Exactamente, y de hecho, este tema que queremos tratar, por eso le quisimos dedicar este capítulo, es muy frecuente, más frecuente que probablemente de lo que se conoce, tanto por los pacientes como por los mismos equipos de salud, y por eso le vamos a dar el énfasis en esta conversación. Sí, y cuando ya, probablemente el término que si lo han escuchado hablar es Chemobrain. Exacto. Y ese término ya es simple, digamos, no es solo por quimio, ¿no? Exactamente, no es solo por quimioterapia y se entiende que un poco sea ese el concepto que se tiene acerca de este tema por la misma palabra, Chemobrain, como que induce un poco que la quimioterapia es la relacionada a esto, pero en realidad tiene que ver con un deterioro cognitivo en los pacientes oncológicos, tanto por el cáncer en sí como por las terapias que reciben, sea la quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, la misma radioterapia. Así que en realidad es algo mucho que abarca una amplitud de conceptos dentro de la enfermedad oncológica. Claro, además, ahora probablemente la gente que no se dedica a cáncer no tiene este concepto, pero los pacientes con cáncer ahora viven mucho más y muchos se sanan de su cáncer. Entonces el foco ya no es simplemente que el paciente sobreviva a su cáncer, sino que el paciente viva una vida laboral, familiar, que pueda funcionar después de esto. Exactamente, como que la sobrevivencia del cáncer hoy día es mucho mayor por el avance de las terapias en sí, así que tiene más relevancia todavía. Entonces ya hablemos un poquito de las frecuencias, porque decimos que esto es frecuencia. ¿Qué es frecuente? ¿Cuántos pacientes que pasan por un tratamiento oncológico tienen quejas cognitivas? La verdad es que los números son bien variables porque el análisis que hace la literatura depende de diferentes enfoques. Hay algunos números que tienen que ver con el momento en que se hace la evaluación cognitiva en los pacientes, si es al inicio, durante el tratamiento o posterior a este. También depende de la duración de los mismos y un montón de factores que están involucrados, pero aproximadamente un 50% al menos de los pacientes oncológicos van a sufrir este tipo de alteración cognitiva, queja cognitiva, que se puede expresar en diferentes niveles en su vida, pero la verdad es que incluso se describe que pacientes durante el tratamiento en plena evolución pueden llegar hasta solo el 75%, así que es súper frecuente, sí. Y no es tan transitorio, porque es muy habitual que los oncólogos digan esto es normal, o sea que la hipertensión es frecuente pero no es normal, esto es frecuente pero no es normal, y que les digan además se pasa. Entonces, ¿a cuántos pacientes se les pasa? Esa es la pregunta. Sí, y eso igual quiero hacer un hincapié en lo que acabas de decir, el tema de la normalización del equipo de salud oncológico principalmente, con respecto a esta queja cognitiva de los pacientes que tienen este tema de deterioro cognitivo, porque algo que es frecuente no es sinónimo de normalidad. Entonces, quitémosles ese concepto de que esto es normal. En realidad, esto es habitual, esto es esperable y por lo mismo tiene que tener la acogida que necesita para estos pacientes. Y con respecto a la evolución de este deterioro cognitivo oncológico, depende de muchos factores, pero en palabras simples, un 50% de los pacientes vamos a decir que pueden tener un efecto un poco más transitorio de este fenómeno, pero la verdad es que el otro 50% puede quedar con estas quejas cognitivas en diferentes niveles durante el trayecto de su vida posterior al cáncer. Claro, y el 50% del 50% sigue siendo harta gente que queda con algún problema. Entonces, no sé, en tu consulta, ¿cómo los pacientes te cuentan que tienen Chemobrain?
Y la referencia de cómo es la queja del paciente es bien similar entre uno y otro. La verdad es que son cosas que se repiten bastante, pero habitualmente dicen, no, es que sabes que estoy muy inatento, más distraído, se me olvidan las cosas habituales del día a día, como que la memoria, las palabras, como que de repente me cuesta encontrar el concepto que quiero decir. También hablan de que andan más desejecutivos, desorganizados, y sobre todo los pacientes que retornan a sus trabajos durante el tratamiento posterior a este, una de las quejas principales es que sienten que ya no rinden como antes, que no logran hacer las mismas tareas en los mismos tiempos y con la misma efectividad que lo hacían antes, y eso causa mucha frustración. Mucha frustración, sí. Yo diría que mis pacientes siempre dicen, tengo mala memoria, confundiendo tal vez un poco atención con memoria. No, me cuesta mucho hablar, encontrar las palabras, y tengo miedo que me echen. Yo te diría que son como las 3 cosas que uno más llega a estos pacientes, como vengo porque tengo miedo que me echen de la pega. Sí, y además que yo creo que es importante recalcarle a la gente, al paciente, de que el pasar por un proceso de tratamiento oncológico es un hecho vital súper significativo, que en el durante genera cambios físicos, mentales, emocionales, y la persona que termina sobreviviendo a este proceso o que vive el proceso en el durante tiene derecho a poder manifestar cambios, y uno tiene que acoger eso y acompañar al paciente en entenderse nuevamente en esta nueva manera de funcionar para que logre los caminos de compensación que necesita. Sí. Y por lo mismo ya, entremos un poquito en eso. Como el paciente tiene un proceso oncológico. Ese proceso oncológico conlleva muchas cosas. Entonces, ahí se empieza a complejizar esto, porque ¿cuáles son las causas de que un paciente con esta queja cognitiva diga, pucha, ¿qué me causó esto? ¿Fue la quimio? ¿Fue algo más? ¿Fue todo junto? La verdad es que es súper multifactorial. No existe una sola causa en realidad de todo este fenómeno. Le podemos echar la culpa al componente inflamatorio de lo que es el cáncer en sí, de tener cáncer, y por supuesto se suma el componente inflamatorio que generan las terapias, cualquiera sea esta, que hace toda esta disfunción un poquito más neuronal, entonces el rendimiento y la velocidad de procesamiento no es la misma. Por otro lado, existen otros factores asociados que tienen que ver con la fatiga del paciente por el tratamiento oncológico, y el cáncer tiene que ver con que también hay disfunciones hormonales asociadas que pueden darse un poco más frecuente en uno u otro tratamiento, y es algo que hay que estar pendiente y algo que no se puede pasar al momento de recibir la queja del paciente desde el punto de vista cognitivo, y cambios hormonales y efectos directos de los mismos tratamientos. En realidad es una multiplicidad de causas que provocan este deterioro cognitivo. Claro, y por eso al final un paciente que no necesariamente recibió una quimio tiene esta queja también. Entonces tienes pacientes que tú dicen, oye, pero tuvo cáncer de mama súper local, le sacaron el tumor, y le dieron, no sé, tamoxifeno, ¿cómo hacer un quimio brain? Y bueno, el tamoxifeno causa menopausia. De todas maneras, sí, hay un cambio ahí hormonal tremendo para el paciente. Sí. Bueno, entonces, y nosotros nos pasa también, yo te diría ahora, harto con las inmunoterapias. Sí, que eso es importante porque ahora estamos como en el boom oncológico de la era de la inmunoterapia, lo cual ha sido súper positivo en cuanto a tener alternativas y mejoras pronósticas del paciente oncológico, pero eso ha traído otro tipo de efectos adversos de los que tenemos que estar súper pendientes, porque pueden causar este tema de menos rendimiento cognitivo. Y una cosa que queremos darle énfasis es el tema del hipocortisolismo que pueden causar la inmunoterapia. Sí. Entonces, esos pacientes que pueden debutar y se quejan de este enlentecimiento en el procesamiento de la velocidad de pensamiento, que tienen más fatiga, menos rendimiento, y en realidad, si es que uno sabe que están usando inmunoterapia, sería aconsejable pedir cortisol como para ver si que en realidad no estamos frente a este fenómeno por un hipocortisolismo. Así que sí, es algo que hay que hacer énfasis. Y los pacientes mejor con eso es bien llamativo, porque los oncólogos esperan que haya en el asunto del cortisol de alguna forma algo súper florido, porque cuando avanza es súper florido. Exacto. Los endocrinólogos también, pero un paciente que tiene fatiga, que tiene un tema cognitivo tal vez no tan grave, o ya un poquito más grave porque tal vez era un poco mayor el paciente y le pusieron inmuno y este como que lo empujó un poquito más. Tú le tomas el cortisol, está un poquito bajo, no súper bajo, un poquito bajo, tú le das hidrocortisol ahí. Revive. No, es florecer, sí. Es impresionante. Se agradece mucho. Entonces son igual como esos tips
de que hay que buscar dirigidamente en estos pacientes y por eso estar pendiente. ¿Qué recibió? ¿Cuándo? Es algo que siempre hay que repasar en la historia oncológica de un paciente con queja cognitiva. Claro. Entonces, tenemos probablemente el otro problema también, que yo cuando empezamos a hablar de esto yo te diría que el problema empezó también a ocurrir que los oncólogos ahora todo era quimioterapia. Esto lo causa la quimioterapia, entonces ahora si yo tengo este problema, tengo que pensar en eso. Y me empezaron a llegar a veces pacientes que yo los miraba y decía, esto claramente es otra cosa. Entonces, ¿cuáles son esas otras cosas que te han tocado ver a ti que no se nos pueden pasar? Sí. Bueno, son diferentes diagnósticos diferenciales que tenemos que evaluar dirigidamente, no se nos pueden pasar. Entonces, un paciente con queja cognitiva, fatiga, etcétera, no nos podemos olvidar, porque por la cantidad de drogas que reciben, las afectaciones tóxico-metabólicas, hacer una buena evaluación bioquímica de laboratorio para ver que en realidad no tengamos algún desbalance que esté causando este déficit más en su rendimiento. Son pacientes inmunosuprimidos. También el tema infeccioso, las encefalitis, pero también las encefalitis asociadas a los tratamientos, no por causas infecciosas como la inmunoterapia, también es algo que tenemos que considerar. Pacientes que en contexto oncológico puedan tener lesiones secundarias conocidas o no. Entonces, un paciente tiene una queja cognitiva significativa, que hay un quiebre clínico, una cosa importante hacer en un cáncer es evaluar si existen lesiones secundarias, metástasis que estén asociadas por el tema inflamatorio, ubicación en este evento. Y lo mismo en pacientes que tengan estas metástasis conocidas, evaluar si existen crisis subclínicas, algo epiléptico, entonces pide electroencefalograma. No queremos decir que a todos tengan que descartarle esto mismo, pero en realidad con una buena historia clínica, analizando bien el contexto oncológico del paciente, los tratamientos que lleva, uno más o menos enfocar hacia dónde esto puede estar referido y no olvidarnos también de las alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario y lo que hablábamos recién, el hipocortisolismo, tiroides, etcétera, que también pueden estar ahí jugando un papel. Sí, y ahí probablemente ahí está la invitación a los neurólogos, a los psiquiatras también, pero tal vez les toca un poco menos, les toca más desde lo cognitivo o desde tal vez la cosa del ánimo. Pero los neurólogos que no están formados en cáncer le tienen mucho miedo al cáncer. Sí. Mucho miedo. Entonces, la respuesta suele ser, esto es por el cáncer. Y el oncólogo sí sabe eso. Sí sabe que esto es por el cáncer. Si la pregunta es, ¿qué cosa del cáncer es el problema? Si es la meta, si tú piensas que... Entonces, al final... No puedes resonar a cada paciente que entra al box, porque es absurdo, no tiene sentido. El oncólogo también puede pedirle resonancia a todo el mundo. Entonces hay que empoderarse y ser neurólogos. O sea, decir, esto parece focal, esto parece encefalítico, esto, sabes que esto se escapa, no tiene mucho sentido. Esto es una demencia, a mí me ha pasado. Así, paciente con cáncer de pulmón, me acuerdo uno en particular, y yo digo, esto es un Alzheimer. O sea, esto no es un quimioterapia, probablemente un Alzheimer. Entonces, hacer el diagnóstico como si sin miedo al que el paciente tiene cáncer. Y eso cuesta no caer en el susto a la enfermedad oncológica. Mucho. Sí, creo que al final el mensaje, sobre todo a los colegas neurólogos, es que si te llega un paciente con un deterioro cognitivo, en concepto del cáncer, es importante de que recabe la historia oncológica, sepan qué tipo de cáncer, recabar un poco la historia, qué tratamientos, cuándo fueron las últimas dosis, tener eso dentro de su anamnesis dirigida porque sí importa el tratamiento recibido y los tiempos que haya recibido y quién era el paciente antes de empezar con el cáncer, por lo mismo que acabas de decir, porque eso nos va a dar un poco de luces de cuál es la intensidad de este deterioro, si en realidad es algo nuevo o algo agregado a un basal ya que tenía demencia u otras condiciones asociadas a un mismo déficit atencional previo que en realidad se acentúa un montón después del tratamiento del cáncer. Entonces son cosas que hay que ir limpiando y siempre la historia nos va a marcar la pauta hacia dónde nos vamos a dirigir y es el inicio, y como ya estamos súper entrenados en eso, entonces en realidad no tenerle miedo porque el paciente tenga cáncer, hace algo distinto. Sí, eso. Sí, no hay que tenerle tanto susto. Yo quiero como detenerme un poco porque en particular el cáncer de mama, porque de alguna forma el Chemobrain, la queja surge, se desestimó durante años, porque el cáncer de mama son solo mujeres. Entonces, muchos años que dicen, no, es que están nerviosas, están ansiosas, pero hay una razón de por qué en el cáncer de mama las pacientes tienen más quejas que en los otros cánceres, y esa razón son las hormonas. Son las hormonas, sí. Dependiendo obviamente del subtipo de cáncer de mama, hay tratamientos específicos que son hormonales y supresivos hormonales. Entonces, ¿qué pasa en estas pacientes que
sufren una condición como menopáusica precoz, pero de inicio agudo, brusco. Ya sabemos cuánto cuesta la menopausia en las mujeres sin cáncer, es decir, este proceso adaptativo hormonal progresivo que causa cambios tanto el tema cognitivo, emocional, físico, pero estamos hablando de una instauración brusca por un tratamiento que necesitan claramente, pero que eso no quita todo lo que produce desde el punto de vista mental y en su funcionamiento de una manera súper dramática muchas veces. Y tú le sumas que esas mujeres tienen 45 años, o 35 años, están en el pic laboral, tienen hijos chicos, tienen que hacer montones de cosas, o sea, la cantidad de carga mental que tiene esa gente es altísima, la ansiedad que tiene el cáncer, que también causa todos los problemas que tiene, la menopausia inducida, y trastorno de sueño por la menopausia, exacto, y los trastornos cognitivos por la quimioterapia, los trastornos cognitivos del cáncer. Entonces, claro, esas pacientes se quejan más porque para ellas es mucho más evidente que estos problemas cognitivos, que no sé si lo hemos dicho tanto, tal vez no son tan graves, pero pucha que se notan cuando tú tienes un cerebro que lo has tenido los 35, 40, 50 años de tu vida y de repente te lo desordenan y te convierten en otro cerebro absolutamente distinto y ahora dices, vaya a trabajar, vaya a buscar lo mío con ellos. Sí, como que ahí falta un poquitito más de preparación en esa conversación, de decir, usted va a recibir este tratamiento y esto va a causar estos efectos como para que el paciente esté como un poco preparado para lo que viene, se adapte de alguna manera a este proceso, porque de repente llegan a la consulta sin entender el por qué está pasando toda esta bomba de emociones y sentimientos y funcionamientos tan distintos y este cambio tan abrupto. Entonces creo que en verdad se merecen esa conversación un poquito más extensa al momento de instaurar algún tratamiento. No, y les dicen, no sé qué ha pasado, pero vamos, ya pasó lo peor del cáncer, tú ya estás bien, ahora tienes que echarle para el frente. Y esa pobre persona, que puede ser en un cáncer de mama, puede ser en un montón de otras cosas, pero en un cáncer, dicen, pero yo no me siento normal. O sea, y así se acabó la quimio, ya bueno, tengo que volver a trabajar, pero yo creo que la gente desde el afecto trata de ayudar a echar para adelante, y la verdad eso no es lo que la gente necesita. Lo que la gente necesita es, ya, ok, tú veo que esto te cuesta más, ¿qué saco de tu plato? ¿Qué saco de lo que tienes que pensar para que puedas usar esos recursos en lo que realmente te importa y no te agobies con esta dificultad que surgió por culpa del tratamiento? Al final es validar. Sí. Validar lo que está pasando, como que no subestimar, porque ya haya pasado lo peor en el proceso del cáncer, hay que validar lo que el paciente está manifestando y que todavía no hace que él se sienta óptimo en su funcionamiento, entonces hay que ayudarlo a transitar en esa transición. ¿Tú les pides evaluación neuropsicológica? A veces, sí. Depende mucho en realidad, porque el tema del deterioro cognitivo oncológico es como un espectro, tiene grados y en realidad depende mucho de cuánto afecta al paciente la queja cognitiva y cuánto eso ha afectado en su calidad de vida y muchas veces es una conversación y el tema de la evaluación neuropsicológica es fundamental cuando es algo que en realidad es muy pronunciado, que ha afectado su rendimiento laboral, social, etcétera, para definir un poco grados y saber más o menos hacia dónde se enfoca un poco más el énfasis de este deterioro cognitivo para poder hacer la psicoeducación y todo el proceso que viene después. ¿Sabes que yo lo estoy usando cada vez más? Ya. Porque si bien sabemos que los pacientes cuando son deterioro cognitivo por quimio caen dentro de la normalidad y eso es un problema. Entonces la evaluación neuropsicológica sale normal. Y sabemos que en realidad lo que pasa es que si lo hubiésemos hecho un basal, tienen cosas que están menos normales que antes. Entonces están dentro de la normalidad, pero distinto para luego el basal del paciente. Y yo lo estoy usando más, uno, para mostrarle al paciente, mira, o sea, tú tienes esto y esto es leve. Entonces, podemos trabajar con esto, porque esto es leve, tu cerebro tiene plasticidad, vamos a funcionar. Para eso me sirve. Me sirve para en pacientes mayores de 65, como sacarme el fantasma de las demencias. Y lo otro, especialmente en esas pacientes que yo las miro y digo, esta mujer tenía un diferencial. Que pasa mucho, como que se acentúa y en verdad le afecta mucho la funcionalidad. Sí. Y también lo que yo uso, aparte del tema de la derivación a
a la evaluación neuropsicológica cuando considero correspondiente es el tema del terapeuta ocupacional, que igual puede tener un rol súper significativo en lo que es la organización y quizás ayudarlo en ser más ejecutivos, que también hay un enfoque que es muy útil y necesario en estos pacientes. Y entonces pasemos al manejo, porque ya sabemos lo que es, Sí. ¿cierto? Esta como disfunción y este cambio cerebral en estos pacientes después de pasar por un cáncer y su tratamiento, ¿ya? Eso es. Sabemos que no necesariamente es grave, ¿ya? Pero que causa mucha disfunción. El paciente no puede volver a trabajar, o si vuelve a trabajar es con mucha angustia, está siempre preocupado que se le olvide algo grave, tal vez no ocurre, pero de alguna forma causa mucha disfunción. Sabemos también que no se nos puede quedar en el tintero que no sea otra cosa. Mira, hemos visto Refractario irreversible. Sí. Yo he visto de todo. He visto metacerebrales, he visto encefalitis por inmunoterapia, hipocortisolismo, así, muchos por las inmunoterapias, demencia, o sea, he visto de todo. Entonces, hacer un buen examen físico, hacer una buena historia, no quedarse con el Chemobrain para todos los pacientes, sino que ya sabemos también que tenemos que hacer eso. Y sabemos que en todos los pacientes con cánceres hormonales, cáncer de mama en particular, pues la gente es más joven, pero también el cáncer de testículo, el cáncer de próstata, todos los cánceres en que bloqueamos alguna hormona, sabemos que esto va a ser peor. O sea, ya tenemos como eso como claro. Y que a veces pedimos imágenes dependiendo de lo que estamos pensando. Yo no las pido siempre, pero dependiendo del cáncer pido. Y la evaluación neurocognitiva, que yo la pido cada vez más, pero no se la pido a todos. Tanto para el diagnóstico diferencial como para, en ocasiones, guiar un poco el manejo. Entonces, con todo eso, vamos al manejo. Tú, en particular, ¿cuál es tu forma de iniciar la conversación con el paciente? ¿Cómo le dices al paciente, mira, esto es lo que funciona, qué es lo que estás haciendo? Primero, determinando cuáles son los problemas principales como a un corto plazo para él. Así, bueno, dónde es la disfunción, qué es lo que no logra hacer para poder como determinar cómo ayudarlo mejor. Y ahí, en contexto de eso, hacer la psicoeducación respectiva, obviamente ayudado a los equipos correspondientes que hemos hablado hasta ahora, y dar herramientas como muy domésticas como para poder ayudarlo en esta adaptación inicial en esta nueva manera de funcionar desde el punto de vista cognitivo, que hagan listas de tareas, ¿cierto? Pueden hacer incluso, si es que el tema como ansioso, anímico, igual está interfiriendo demasiado en su proceso, aparte de la psicoterapia, hacer alguna meditación, mindfulness y cosas por el estilo, que también son herramientas válidas y súper útiles para poder quitar un poco esa basura que tiene de interferencia emocional obvia y lógica para poder funcionar mejor. Y también que bajar las expectativas, aterrizar un poco en qué significa lo que está pasando y en ese contexto que cree estas nuevas herramientas de adaptación en el trabajo, que hablen con sus jefes para ver si es que podemos adaptar un poco el trabajo y el horario laboral o la jornada laboral o la función, mientras logramos que poco a poco vaya recuperando su funcionamiento efectivo, que puede que no sea el de antes, pero que sea algo que les sirva para lo que quiera lograr en las diferentes áreas de su vida. Y también obviamente está el tema farmacológico. Hay diferentes opciones, depende tanto de lo que hemos hablado todo el tiempo. Si es que en verdad el componente de inatención y déficit atencional es lo que está más acentuado, nos vamos un poco más para esa área, a ver si lo podemos ayudar, o en realidad si es un tema de memoria más cognitivo, la terapia neurocognitiva es algo significativo y algunos quizás estimuladores neurocognitivos también se podrían usar también en estos pacientes. Ahí uno va enfocando dependiendo del perfil que estemos pesquisando. Sí, nosotros hemos en la alemana armado un programa que funciona súper bien. Y lo primero que hacemos con eso es así, yo me hago amigo a todas las enfermeras. Porque las enfermeras, uno, son lo máximo. Y dos, esas pacientes, a las personas que más ven a la enfermera de quimio. Sí, entonces, lo primero es decirle a la enfermera, oye, tú tenés que decirle al paciente que tiene que hacer deporte. ¿Qué deporte? El paciente le guste, eso es súper importante. Aeróbico. Sí. Aeróbico, porque a diferencia del como de la soledad en cáncer, que eso son las pesas, aeróbico. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, mira, una bicicleta estática viendo una serie de 20 minutos. Y lo importante es que tiene que ser un ejercicio aeróbico que canse, claro, que aumente la frecuencia cardíaca. Cuando el paciente dice, no, yo salgo a caminar, no es suficiente. Camine rápido si quiere, pero tiene que sentirse agitado, cansado, que la frecuencia cardíaca suba.
ese es el ejercicio que sirve en este contexto. Claro, y muchos de los pacientes se agobian cuando le dice deporte, porque uno dice deporte y tenía un cáncer, o sea, es casi como que te están pegando. Pero en realidad, una bicicleta estática al frente de una serie de 20 minutos es algo que se puede hacer. Exacto. Y si tú le sumas a eso, lo que hacemos nosotros va con mindfulness porque tiene evidencia, lo que hacemos nosotros también tiene que ir con la psicóloga, por supuesto, y el apoyo como emocional de todo lo que está ocurriendo. Y, como dices tú, el terapeuta emocional o el neuropsicólogo como que haga rehabilitación cognitiva, que se parece harto a la del déficit atencional. Mucho. Además que las quejas se parecen mucho al déficit atencional en la mayoría de los casos. Sí, es como bien en cómo tú aprendes, cómo te adaptas a esto. Exacto. Y eso que dices tú de manejar expectativas, yo lo primero que digo es, si usted llegó conmigo, esto ya no fue transitorio. Exacto. Sí. Ya es significativo para el paciente. No, ya no fue transitorio. O sea, ya esto hay que tratarlo. Y cada vez uso más los fármacos de déficit atencional en dosis altitas, te voy a confesar. ¿Ya? Yo partía con dosis como bien chiquititas y no, en realidad son dosis altitas. Entonces, obviamente no parto con 70 progresivamente, como se hace con todos los pacientes, pero no podría ser, llegamos un poquito más arriba. Dosis altitas. Oye, y si tuviéramos para ti que resumir esto, decir ya, ¿cuál es el mensaje clave para los colegas, para los pacientes? ¿Cuál es el mensaje que vamos ahí a dejar de este? Yo creo que hay que dejar como 5 cosas o 4 cosas importantes que para concluir un poco, para que se les quede ahí en la retina después de esta conversación. Punto 1, este déficit cognitivo por el cáncer y los tratamientos es algo frecuente, sí. Pasa, es real. Así que es algo que tenemos que validar, pesquisar dirigidamente y acoger para poder ayudar en el tránsito de ese paciente. Por otro lado, que ocurre en todos los pacientes con cáncer, pueden llegar a tener esta queja la mayoría de ellos, y en cualquier cáncer y con cualquier terapia esto puede suceder. Que no se nos puede pasar frente a un paciente que nos llega a la consulta por estas quejas cognitivas, descartar los diagnósticos diferenciales que hemos desarrollado acá. O sea, en verdad, no solamente quedarse con que, bueno, es esperable, sino que también decir, ok, no habrá otra cosa, entonces no nos quedemos ahí cortos en esa evaluación. Y por último, que puede que no sea transitorio y que es un cerebro que está pasando por mucho estrés, por muchos cambios tanto hormonales, inflamatorios, conductuales, emocionales, por todo lo que significa el cáncer para el paciente, y que es un proceso de adaptación y una transición que debe ser acompañada. Sí, 100%. Yo te diría que lo más importante es acompañar al paciente. O sea, los pacientes que llegan a mi consulta, Gabriela me acompañó algún tiempo. Yo abría la puerta, la paciente me miraba y se ponía a llorar. Yo no veía ni una palabra, decía, ¡hola! Y la paciente se ponía a llorar. Y era simplemente por saber que venía a un lugar de una persona que le cree. Entonces, no puede ser que todavía no sea esto parte de cómo estamos manejando el cáncer. Y yo creo que lo urgente le quita espacio a lo importante, porque lo urgente, nos faltan oncólogos, nos falta gente que se dedica a cáncer. Entonces, no hemos llegado como país a la medicina sobreviviente, como le dicen en Estados Unidos, a cómo yo cojo a este paciente que pasó por ese tratamiento y lo acompaño a reintegrarse a la vida, pero vaya. Para eso está esta conversación, para que abramos el debate y también nuestros colegas se pongan al día al respecto. Sí. Bueno, agradecemos a todos su sintonía en este episodio de Red Sinapsis, el podcast de Sonepsin. Los invitamos a seguir acompañándonos en nuestros próximos capítulos, donde continuaremos compartiendo, conociendo, actualizándonos, reflexionando sobre diferentes temas, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos encantó esta invitación. Esto fue Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsin. Encuentra más episodios y contenidos en nuestras redes sociales y en sonepsin.cl.